La hija del fallecido actor francés tiene la última palabra sobre el uso del nombre, la imagen y la obra de su padre. La revelación que ha salido a la luz gracias a un nuevo libro ha generado de nuevo tensiones entre los tres hermanos Delon. El actor francés Alain Delon falleció el 18 de agosto de 2024 a los 88 años en medio de una guerra abierta entre sus tres hijos. Anthony, su primogénito fruto de su relación con la actriz y directora francesa Francine Canovas, Anushka y Alain Fabien, hijos del actor y la modelo neerlandesa Rosalie Van Bremen. 9 meses después de la muerte de una figura legendaria del cine francés, ha salido a la luz que Delon tenía un segundo testamento secreto que data de noviembre de 2022, que le confiere exclusivamente a su hija Anushka los derechos morales del artista, un tipo de derecho de autor que protege la relación personal del autor con su obra, tal y como asegura un nuevo libro del que ha adelantado un fragmento el diario francés Paris Match. Es decir, Anushka es la única heredera del legado artístico y personal de su padre, y en términos prácticos significa que ella tiene la última palabra sobre el uso del nombre, la imagen y la obra del artista. Ninguna película, documental, exposición o proyecto podrá realizarse sin su consentimiento. A partir de ahora, ella es la guardiana de la herencia simbólica de su padre. Eso es lo que asegura el libro Los últimos días del samurái, en el que además han participado los dos hijos varones de Delon. El documento, redactado y firmado en Ginebra, Suiza, fue elaborado en presencia de Anushka y Christopher Ayala, entonces abogado de confianza de Delon. Según el fragmento del libro avanzado por la publicación francesa, los otros dos hijos desconocían su existencia, lo que ha hecho resurgir las fracturas entre los hermanos, que empezaron antes de la muerte del actor y se consolidaron cuando se dio a conocer el testamento oficial, fechado en 2015, que asignaba sus bienes materiales. En este documento, Delon optó por una repartición no paritaria entre sus hijos. La mitad de su patrimonio fue destinada a Anushka y el restante 50% fue dividido entre los otros dos hijos, Anthony y Alain Fabien, con un 25% para cada uno. El medio Le Figaro detalló los porcentajes que le correspondían a cada uno en agosto de 2024. En ese entonces, un amigo cercano a la familia dijo: si hubiera podido darle todo a Anushka, lo habría hecho, tal y como recuerda ahora Paris Match, demostrando la predilección del intérprete por su hija. En su momento, esta repartición suscitó polémicas, aunque respetaba las normas del derecho francés. La ley prohíbe desheredar a uno de los hijos, pero sí que es posible beneficiar a uno de ellos respecto a su parte de la herencia. La revelación ahora del segundo testamento del actor no hace sino marcar una nueva herida entre sus vástagos. Según publica Paris Match, Anthony está profundamente herido tras descubrir que no tiene ningún papel en la herencia moral del padre. Es como si quisiera cortar todos los lazos familiares, ha admitido Laurence Badosa, abogado de Anthony y último consejero legal de Alain Delon. Antes de la muerte de Delon, las relaciones entre los hermanos no eran buenas y llegaron al punto de intercambiarse demandas entre ellos. Anthony acusó a Anushka el 5 de enero de 2024 de manipular a su padre y de haber ocultado exámenes neurológicos suyos. Quiero empezar apagando un incendio. Todas estas historias de dinero, herencias, conjeturas me enferman porque no se trata de eso, aseguró entonces el primogénito del actor. Otra disputa familiar se produjo porque los hijos varones reprocharon a su hermana que quisiera sacar a su padre de la residencia de Douchy, al sur de París, para llevarle a Suiza, donde el actor tenía su residencia administrativa con la intención de que así tras su muerte no fuera declarado residente fiscal en Francia, lo que incrementaría la factura para hacerse con su parte del legado. Alain Fabien dijo en televisión que su hermana estaba utilizando métodos de crápula, de mafiosa, con respecto a su padre. El intérprete finalmente pasó sus últimos días en Francia. Si Anthony y Alain Fabien hicieron un frente común, Anushka se unió al patriarca de la familia. El actor anunció después de las declaraciones de su hijo que presentaría una denuncia contra él y le reprochó crear un escándalo mediático con la intención de perjudicarlos a él y a su hija. A través de su abogado también dejó claro que no soportaba la agresividad de su hijo Anthony, que no para de decirle que está senil. Anushka también denunció a Anthony por difamación, amenaza y acoso. Más allá de las denuncias entre hermanos,
En 2023, los tres hijos de Delon sí estuvieron unidos en una acción legal contra Hiromi Rowling, una mujer que empezó siendo la asistente del actor en los rodajes, para después asumir más responsabilidades. Los tres temían que Rowling, que era quien más tiempo pasaba con el actor, quisiera apoderarse de su voluntad y quedarse con algo del legado, por lo que presentaron una denuncia que fue desestimada por la justicia francesa. En plena guerra abierta entre los herederos de Delon y la revelación de un segundo testamento en los últimos días del samurái de los periodistas Laurence Pugh y François Vignol, en el libro publicado se asegura que el intérprete pegaba a su segunda mujer, Rosalie Van Bremen, y a sus herederos. Los propios Anthony y Alain Fabian aportan sus testimonios. Aplastó la cabeza de mi madre, le rompió la nariz 2 veces, le partió 8 costillas. Se puede leer en un extracto del libro obtenido por la agencia EFE, narrado por Alain Fabian, un comportamiento violento que Delon también tuvo con Rowling. Ella señala en el libro que el artista amenazó con matarla en alguna ocasión. Además, los últimos días del actor fueron escenario de una batalla de él con sus hijos varones. Según el libro, Delon permanentemente armado les amenazaba y ellos llegaron a cambiar las balas de la pistola que llevaba por unas de fogueo. Los autores también sostienen que su patrimonio no asciende a los centenares de millones que se dijeron en un principio, sino que es de unos 50 millones de euros, que se quedarán a la mitad cuando se regularicen los retrasos fiscales. De acuerdo con los últimos días del samurái, Anthony y Alain Fabian pueden apelar la decisión de su padre de legar un 50% de su fortuna a su única hija. En el libro se asegura que los 2 hijos del fotógrafo Arie Boulogne, que hasta su muerte en mayo de 2023 aseguró que era hijo de Delon, acudirán a los tribunales para reclamar su parte del legado del fallecido actor.